Tengan todos ustedes muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana ya número 7 del tercer y último trimestre, vamos a ver, como estamos observando en pantalla, el tema de el sujeto, ¿cierto? Hay que recordar que cuando nosotros hablamos del sujeto, hablamos de una de las partes de las oraciones, como es el sujeto o también conocida como sintagma nominal. Pero antes de empezar nosotros a analizar todas estas oraciones, todas las partes que tiene, los complementos que la acompañan, vamos a empezar primero con lo que es en sí el sujeto. Para ello, en esta semana número 7, como les he dicho, vamos a empezar esta primera parte. Veamos la definición que tenemos acerca del sujeto. Nosotros nos preguntamos pues de que el sujeto es aquel de quien se dice algo o al que se le atribuye algo en la oración, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos a todos nos anima un ideal. Entonces, en esta oración que nosotros estamos observando en pantalla, a todos nos anima un ideal, ¿de quién o de qué se está hablando en esta oración? Si nosotros nos damos cuenta de que se está hablando de ideal, ¿cierto? De un ideal. De eso estamos tratando. Por lo tanto, este ideal, que es de lo que estamos hablando en esta oración, vendría a ser nuestro sujeto de acuerdo a lo que nos dice la definición, que es aquel de quien se dice algo o al que se le atribuye algo. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos te adoro con toda mi alma. Si nosotros observamos ahí, te adoro con toda mi alma. ¿Qué es lo que podemos observar ahí? Es de quien se le dice o se le atribuye algo. En este caso se lo estamos atribuyendo. Te adoro con toda mi alma. ¿Pero quién? Te adoro con toda mi alma. ¿Quién dice esto? Es una persona, ¿cierto? Yo te adoro con toda mi alma. Es decir, se sobreentiende que ahí está en primera persona, que es el pronombre yo. Entonces, cuando nosotros tenemos un tipo de oración así, en donde no está presente, pero se sobreentiende, vamos a decir que tenemos un sujeto tácito, ¿cierto? Porque les estoy haciendo estos dos ejemplos, porque tenemos oraciones en donde el sujeto va a estar presente en la oración, como lo hemos observado en la oración número 1, y tenemos también oraciones en donde el sujeto no está presente en la oración, pero se sobreentiende. Se sobreentiende. Entonces, cuando se sobreentiende y no está presente, decimos que es un sujeto tácito. Entonces nos preguntamos, ¿cómo reconocemos a un sujeto? Para reconocer a un sujeto, pues vamos a tener 3 puntos. El primer paso es identificar el verbo. Recuerden que para nosotros decir que estamos frente a una oración, tiene que haber la presencia de un verbo, porque si no hay un verbo, nosotros no podemos afirmar que estamos frente a una oración, de ninguna manera. Entonces, el primer paso para reconocer a un sujeto es primero identificar al verbo. El segundo paso es anteponer al verbo la pregunta de quién o quiénes, ¿cierto? A todos nos anima un animal, un ideal, ¿cierto? ¿A quiénes nos anima un ideal? ¿A quiénes nos anima? A todos nos anima, ¿cierto? ¿Qué nos anima a todos? Un ideal. ¿De quién se está hablando? Del ideal. Te adoro con toda mi alma, ¿cierto? ¿De quién o de quiénes? ¿Quién dice eso? Yo, como pronombre, por lo tanto es sujeto tácito. Ese es el segundo paso. El tercer paso nos dice la respuesta pues que vamos a tener de estas preguntas que le estamos anteponiendo al verbo, pues va a ser la respuesta, es el sujeto, ¿cierto? Como es un ideal del que se habla en la primera oración. Y en la segunda oración, el te adoro con toda mi alma, ¿quién lo dice? ¿De quién está diciendo eso? Es una primera persona, yo. Por lo tanto, es un sujeto tácito porque es la respuesta que tenemos acerca de las preguntas que le realizamos al verbo. Entonces, así es como nosotros podemos identificar a un verbo dentro de una estructura oracional.
tenemos el siguiente ejemplo, la oración: sobre la almohada, a mi lado, tibio, yace tu último sueño. Si nosotros observamos en esta oración, ya sabemos que los pasos es primero identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo en oración que estamos observando en pantalla? Es yace, ¿cierto? Yace es el verbo. ¿De quién yace sobre la almohada? Le haríamos la pregunta, ¿cierto? ¿De quién yace sobre la almohada? ¿De quién yace sobre la almohada? ¿Cuál sería la respuesta? Tu último sueño. Entonces, tu último sueño, que es la respuesta a la pregunta que le estamos haciendo al verbo, sería nuestro sujeto. Y se preguntarán, ¿y lo que está entre comas a mi lado? No, es que lo que está entre comas a mi lado lo podemos obviar y no alteraría en nada el sentido de la oración que nos está dando, ¿ya? Entonces, tu último sueño es el sujeto en esta oración, porque ya hemos identificado primero al verbo, que es yace. Le hemos hecho la pregunta: ¿de quién yace sobre la almohada? Y la respuesta que hemos tenido es tu último sueño. Por lo tanto, tu último sueño es el sujeto, como podemos nosotros observar ahí en pantalla, ¿sí? Es el sujeto. Hay que recordar también que se cambia el número al verbo, la parte de la oración que exija modificar el número constituye el sujeto. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver el verbo, ¿cierto? ¿En qué número está? Para nosotros hacer la pregunta en el mismo número al verbo. Por ejemplo, tenemos la oración: la señorita de trenzas llega con ilusiones. ¿Por qué llega? Por lo tanto, está en número singular. Por eso decimos que quien llega sobre... La señorita de trenzas llega con ilusiones. ¿Quién llega con ilusiones? La señorita de trenzas. Por ejemplo, en la oración segunda dice: las señoritas de trenzas llegan con ilusiones. Aquí la pregunta ya cambiaría también al número en que está el verbo. Ya no digo quién llega con ilusiones, sino quiénes llegan con ilusiones, porque tenemos un verbo que está en número plural. Sería las señoritas de trenzas. Muy bien. Siguiente ejemplo dice: ¿quién hizo todo esto? Y también haríamos: ¿quiénes hicieron todo esto? De acuerdo al número en la que está el verbo, nosotros tenemos que formular las preguntas como estamos observando en estos momentos en pantalla. Eso no hay que olvidarlo. Pero también hay que recordar una nota que dice que el sujeto jamás va encabezado de preposiciones, ¿ya? Nunca va a ir encabezado por una preposición el sujeto. Y el vocativo, por ser extraoracional, no debe confundirse con el sujeto, ¿cierto? No debe de confundirse el vocativo. Vamos ahora con las clases de sujeto. Cuando nosotros hablamos de las clases del sujeto, tenemos la primera clase por su manifestación. Y por su manifestación se dividen en sujeto expreso y sujeto tácito. Por ejemplo, el sujeto expreso es aquel sujeto que se menciona en la oración y está presente en el enunciado, ¿cierto? Un expreso. Tenemos los siguientes ejemplos. Los políticos siembran la discordia. Haríamos las preguntas: ¿quiénes siembran la discordia? Los políticos. Los políticos es un sujeto expreso porque está presente en la oración. Tenemos la siguiente pregunta, la siguiente oración: los mineros engrandecen la patria. Haríamos la pregunta: ¿quiénes engrandecen la patria? Los mineros. Por lo tanto, los mineros sería nuestro sujeto y es un sujeto expreso porque están presentes en la oración. Siguiente oración que observamos dice: el regionalismo valora las costumbres de la naturaleza. ¿Quién valora las costumbres de la naturaleza? El regionalismo. Por lo tanto, el regionalismo sería nuestro sujeto y sujeto expreso porque está presente en la oración. Luego tenemos el sujeto tácito, que es aquel sujeto que está ausente en la oración. Se deduce por la desinencia verbal. Por ejemplo, destruyeron la ciudad de Troya, ¿cierto? ¿Quiénes destruyeron la ciudad de Troya? Nosotros, ¿cierto? Pero no está presente, pero se sobreentiende, entonces es un sujeto tácito. Tenemos la siguiente oración: vas a ingresar a la universidad, ¿cierto? ¿Quién va a ingresar a la universidad? Tú vas a ingresar a la universidad, segunda persona. Tenemos la tercera oración en pantalla: participamos en las actividades culturales
y deportivas, ¿cierto? Participamos. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros es un sujeto tácito, es decir, que no está presente en la oración, pero se sobreentiende. Luego tenemos también la siguiente clase de sujeto. Por la cantidad del núcleo, vamos a tener a sujetos simples y a sujetos compuestos. El sujeto simple es aquel sujeto que tiene un solo núcleo. Por ejemplo, la pre está de aniversario. ¿Quién está de aniversario? La pre. Un solo sujeto, sujeto simple. Héctor mató a Patroclo. ¿Quién mató a Patroclo? Héctor, ¿cierto? Un solo sujeto, sujeto simple. Y en el compuesto, pues, van dos o más núcleos. Por ejemplo, Efraín y María se aman. ¿Quiénes se aman? Se amaban Efraín y María, sujeto compuesto. El sol y la luna forman una unidad férrea. ¿Quiénes forman una unidad férrea? El sol y la luna. Dos sujetos, dos núcleos, por lo tanto un sujeto compuesto. Luego también tenemos la siguiente clase de sustantivo por la presencia de modificadores o complementos. Cuando nosotros hablamos de los modificadores o complementos, vamos a tener al sujeto incomplejo y al sujeto complejo. El sujeto incomplejo, sin complementos o modificadores. Veamos, Juan ingresó en la universidad. ¿Quién ingresó en la universidad? Juan. Va solo. No hay ningún complemento ni modificadores en el sujeto, que es Juan. Argos murió al ver a Ulises. ¿Quién murió al ver a Ulises? Argos. También no lo acompaña absolutamente nada. Por lo tanto, es incomplejo. Estudiar y trabajar proporciona la alegría. ¿Cierto? Estudiar. ¿Qué proporciona la alegría? Estudiar y trabajar. ¿Cierto? Hay un sujeto compuesto, si lo podemos ver ahí, pero no hay ningún modificador. Los complejos son aquellos sujetos con modificadores o complementos. Veamos, la oración dice: Juan, mi primo, ingresó a la universidad. ¿Quién ingresó a la universidad? Juan, mi primo. ¿Cierto? Juan, sujeto. Y luego tenemos mi primo, que sería un modificador indirecto. Luego tenemos a el perro Argos murió al ver Ulises. ¿Quién murió al ver Ulises? El perro Argos. Ya no solo tenemos tan solo al núcleo del sujeto, que es perro, sino también tenemos a modificadores. Y por el destino o la acción verbal también tenemos clase de sustantivo, de sujeto, por el destino o la acción verbal. Estas clases de sustantivos del destino o la acción verbal se dividen en los sujetos activos y en los sujetos pasivos. Los sujetos activos son cuando el sujeto realiza la acción verbal. Por ejemplo, Víctor Hugo escribió Los Miserables. ¿Quién escribió Los Miserables? Víctor Hugo. El mismo sujeto de la oración está realizando la acción que nos está diciendo o se está reflejando en dicha oración. Por lo tanto, es un sujeto activo. Veamos en la siguiente oración. El campesino trabaja la tierra. ¿Quién trabaja la tierra? El campesino, ¿cierto? Entonces tiene un modificador directo, que es él. Y los pasivos son aquellos sujetos que reciben la acción verbal, es decir, que no la realizan sino la reciben. Por ejemplo, Los Miserables fue escrita por Víctor Hugo. ¿Qué fue escrita por Víctor Hugo? Los Miserables. Pasivo, no realiza el sujeto de la oración la acción del cual nos habla. La tierra es labrada por los campesinos. ¿Qué es labrada por los campesinos? La tierra.